Es un gusto, queridos hermanos, de nuevo encontrarnos para revisar juntos nuestro estudio del libro Adoración Pura de Jehová, por fin restaurada. Es lo que nos corresponde para esta semana, no sin antes recordarles que si usted aún no se ha suscrito a este canal y cree que las sugerencias que escuche valen la pena seguir recibiéndolas, pues le animamos a que se suscriba y también comparta con otros el link, tanto a estudiantes o hermanos que podrían beneficiarse de estas sugerencias para que cada semana reciban la notificación de un nuevo video que se sube. En esta ocasión nos corresponde repasar un nuevo capítulo, el número 5, con el tema Ve las cosas malas y detestables que están haciendo. Los párrafos que tenemos asignados son desde el 1 hasta el 8 del capítulo 5, lo que corresponde para la semana de 15 al 21 de febrero. Como habremos visto ya, pues esto es la sección 2 que inicia desde el capítulo 5, con el tema Contaminaste mi santuario. En cuanto a la idea principal de este capítulo, se basa en Ezequiel capítulo 5 y el versículo 11, donde en resumen es la decadencia moral y espiritual de Judá y Jerusalén. Esta es la parte principal. Sin embargo, le recordamos que siempre cuando se comienza un capítulo se debe revisar un video que nos da un resumen de lo que analizaremos durante este. Bueno, más o menos en el video se indica de parte de nuestro hermano del cuerpo gobernante que Jehová amaba y cuidaba a los israelitas, que eran su posesión valiosa. Pero, ¿cómo le pagaron ellos ese amor? Adorando a dioses falsos en ese templo que llevaba el nombre de Dios. Así le rompieron el corazón y mancharon la reputación de Jehová. ¿Por qué cayó Israel tan bajo? ¿Qué podemos aprender de la profecía de Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén? Y luego de mencionar otros puntos, sigue diciendo: tenga la seguridad de que Jehová le dará las fuerzas que usted necesita para resistir cualquier tentación o abandonar cualquier hábito impuro. Pero solo si permanecemos puros podremos darle a Jehová lo que Él se merece, adoración pura. Así que no olvide repasar este video en su totalidad para tener una idea y ya un empujón, por decirlo así, para nuestro repaso de este capítulo 5. Así que iniciemos. Tenemos los párrafos 1 al 3 con la pregunta: ¿qué quiere Jehová que vea Ezequiel en el templo de Jerusalén y por qué? Y también dice que debemos ver las páginas de introducción a la sección 2. Como ya hemos repasado un poco sobre la historia de Ezequiel, él era hijo de un sacerdote, así que conocía muy bien la ley de Moisés y también estaba familiarizado con el templo de Jerusalén y con la adoración que se daba ahí. Pero aunque el templo de Jerusalén era considerado sagrado por Ezequiel y por la ley de Moisés, estaban sucediendo cosas que a cualquier judío fiel le asustaría, entre ellos Ezequiel. Jehová quería que él viera la lamentable situación del templo. Por eso él puso por escrito en el capítulo 8 de Ezequiel, los versículos 1 al 4, lo siguiente que se nos solicita también leer. En este texto dice así: en el 6º año, en el 6º mes, en el día 5 del mes, cuando estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, allí la mano del Señor soberano Jehová me tomó. Mientras miraba, vi una figura que tenía la apariencia del fuego. Debajo de lo que parecía ser su cintura había fuego, y de su cintura hacia arriba tenía un aspecto resplandeciente, como el del electro. Entonces él extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por un mechón de la cabeza, y un espíritu me llevó entre la tierra y los cielos y me trasladó a Jerusalén por medio de las visiones de Dios, a la entrada de la puerta interior que da al norte, donde estaba el símbolo idolátrico de celos que provoca celos. Y resulta que allí estaba la gloria del Dios de Israel. Era como la visión que había tenido en la llanura. Así que según estos versículos, en este relato Ezequiel está describiendo lo que ve en un recorrido por el templo. Además,
de describir la condición espiritual de la nación de Israel, que no era nada agradable. Por eso en la nota que tenemos de introducción en la sección 2 dice: Jehová amaba y cuidaba a los israelitas, eran su posesión valiosa. Pero ¿cómo se lo pagaron? Adorando a dioses falsos en el templo que llevaba el nombre de Jehová. Así le rompieron el corazón y mancharon su reputación. ¿Por qué cayó Israel tan bajo? ¿Qué podemos aprender de las profecías de Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén? ¿Qué lecciones extraemos de la relación de Israel con las naciones vecinas? Iniciemos entonces contestando algunas de estas preguntas. El subtítulo es: Soy un Dios que exige devoción exclusiva. La pregunta 4. ¿Qué exige Jehová de quienes lo adoran? Pues bien, como hemos estado leyendo en la lectura de la Biblia también en los meses anteriores, cuando Jehová en el monte Sinaí dio unos 900 años antes del tiempo de Ezequiel, dijo: Yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Eso es lo que Jehová pide de sus adoradores. Es decir, no tolera que se adore a otro Dios. Sus adoradores deben ponerlo en primer lugar y deben mantenerse limpios en sentido espiritual. Él tiene todo el derecho de exigirlo. Cuando se dio estas palabras en el año 1513, los israelitas aceptaron de buen agrado ser solamente adoradores de Jehová. Y Jehová mantuvo su pacto, y él esperaba también que ellos hagan lo mismo. En una nota que tenemos menciona que en el libro de Ezequiel el término Israel se usa sobre todo para referirse a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es un detalle que nos menciona aquí la nota del párrafo 4. Ahora la pregunta 5 y 6. ¿Por qué merecía Jehová que los israelitas le dieran devoción exclusiva? Pues lo que Jehová estaba solicitando no era nada arrogante. En el Salmo 36:9, Hechos 17:28, dice claramente que Jehová es el Todopoderoso, el soberano del universo, la fuente de la vida, y además para los israelitas había sido su libertador. Recordamos que él los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y Jehová les dio la libertad que tanto la mayoría de ellos deseaban al principio. Así que él merecía ocupar un lugar exclusivo en el corazón de ellos, por lo que era y por lo que había hecho también. Y en cuanto a Jehová, él no cambia. Siempre ha exigido devoción a todos sus siervos. Él no permite que comparta su adoración con otras deidades. Veamos ahora el subtítulo: Primera escena, el símbolo idolátrico de celos. El párrafo 7 tiene la parte A. ¿Qué estaban haciendo unos judíos apóstatas en la puerta norte del templo? ¿Y qué reacción provocaron en Jehová? Y también debemos ver el dibujo que está al principio de este capítulo. Bien, se nos sugiere leer Ezequiel capítulo 8 y el versículo o los versículos 5 y 6, donde dice: Después él me dijo: Hijo del hombre, por favor, levanta la vista hacia el norte. Así que levanté la vista hacia el norte, y allí, al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba aquel símbolo de celos. Y añadió: Hijo del hombre, ¿ves qué cosas tan horribles y detestables está haciendo la casa de Israel aquí? Cosas que me alejan de mi santuario. Pero verás cosas detestables que son aún más horribles. Por eso, recordando la pregunta, decía: ¿qué estaban haciendo unos judíos apóstatas en la puerta norte del templo y qué reacción provocaron en Jehová? Por lo que leímos, estaban adorando una imagen o símbolo idolátrico. Posiblemente se dice que es una imagen de la que representaba a Aserá, que la consideraban la esposa de Baal, el dios que adoraban los cananeos. Esto provocó los celos de Dios y su justa ira. Y en la escena que aparece al inicio del capítulo 5, ahí se ve cómo los israelitas están inclinando, adorando
a un dios falso, a un símbolo idolátrico, y sin duda era algo que horrorizó a Ezequiel al ver lo que estaba pasando en el mismo templo de Jehová. Ahora, en el párrafo 7, la parte B, ¿en qué sentido despertaron esos judíos los celos de Jehová? Y tenemos que ver la nota. Nos recuerda en el párrafo 7 que este templo por más de 400 años se usó para asociarlo con la presencia de Jehová, para promover la adoración a Él. Y ahora ahí mismo se estaba practicando la idolatría. Y como decía en el versículo 6, Jehová se alejó de su santuario. La nota que encontramos aquí dice así: el uso de la palabra celos muestra lo serio que era para Jehová el asunto de la fidelidad. Pensemos en la indignación y los celos de un esposo al enterarse de que su esposa le ha sido infiel. Igual que ese hombre, Jehová se sintió muy indignado y con razón cuando el pueblo que había hecho un pacto con él adoró una imagen y le fue infiel. Una obra especializada comenta: el celo de Dios proviene de su santidad, debido a que Él es santo. No tolerará rival alguno. Así que los israelitas realmente estaban en serios problemas con Jehová, y Ezequiel, asustado, como dice el párrafo, horrorizado por lo que estaba viendo. Veamos el párrafo 8. ¿Con qué podemos relacionar nosotros hoy la visión del símbolo de celos que vio Ezequiel? Podemos relacionarlo con la cristiandad. Aunque supuestamente son cristianas, es decir, hacen lo que Cristo hacía, están llenas de ídolos en su manera de adorar, haciendo que la adoración a Jehová, al Dios verdadero, no valga nada. Y como Jehová no cambia, sigue manteniendo ira justa, se sigue manteniendo alejado de esta versión distorsionada del cristianismo. No lo acepta. Tal como dice Santiago 1:17, Él no varía, no cambia. Él mantiene su misma postura hasta el día de hoy. Así que este es el inicio de esta sección 2 del capítulo número 5, donde decía el tema: ve las cosas malas y detestables que están haciendo. Estas palabras fueron dirigidas a Ezequiel. Jehová le hizo ver las cosas que estaban sucediendo en Jerusalén. Esto es lo que tiene que ver con los párrafos 1 al 8 de esta semana de febrero 15 al 21. Recuerden que estas son sugerencias para poder nosotros comentar en nuestra reunión de entre semana, y por supuesto debemos también prestar mucha atención a los comentarios de nuestros hermanos en la reunión para también de ahí sacar algunos puntos interesantes que sin duda ellos han meditado mucho para obtenerlos. Y si no se ha suscrito a este canal, les recomendamos que lo haga para cada vez que se suba un nuevo video tener alguna recomendación para comentar en nuestras reuniones. Es lo que teníamos que ver con nuestro libro Adoración Pura para esta semana. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, tener el gusto de volvernos a encontrar en una próxima ocasión.